¿Cómo está el trabajo suyo acá en el exilio? ¿Cómo está el seguirse manejando, tratando de ayudar a los venezolanos que están acá en Colombia? Estamos hablando de que es casi 1,5 millones legalizados y contabilizados por las autoridades colombianas. ¿Cómo está el trabajo en frontera? Recientemente estuvieron con el US Comfort y pudieron ver cómo se le está dando esa atención a los venezolanos que se han desplazado desde nuestro país. Bueno, ya tenemos 1 año y 4 meses en territorio colombiano. Nosotros, por ser diputada del Táchira, pues el trabajo con el Congreso colombiano lo hicimos desde el comienzo de nuestra sesión, y esto pues ha facilitado algunas cosas para el beneficio de los venezolanos. Quisiéramos dar mayores respuestas. Nuestras redes sociales, un 0800 atención de peticiones, exigencias y clamores, porque el que sufre por una pastilla, por un padecimiento de cáncer, un padecimiento renal, pues es una urgencia. Nosotros lo hacemos en la medida de nuestras capacidades desde el mes de marzo, de febrero-marzo, con el embajador Calderón Berti y la embajada, pues tratar de generar los protocolos institucionales para todos esos casos de venezolanos que han caído detenidos en Colombia por temas de Interpol, para todo el tema con la Defensoría del Pueblo, para el tema de salud. Tenemos unos equipos en sitios de frontera para ayudar, y evidentemente la demanda sobrepasa la capacidad que nosotros tenemos, y sobre todo generar orientación y solución. Hicimos un trabajo, además de todo el proceso de acopio de ayuda humanitaria en Cúcuta, se hizo un trabajo con lo que para mí es el sector más vulnerable, que son los caminantes, que son esos ciudadanos venezolanos de clase social muy baja, que cada día llegan con menos enseres encima, solo con ilusiones que los mueven a caminar, a atravesar Colombia y el mundo entero. Y aprovecho esta entrevista para llamar a la región y a los gobiernos y a los parlamentos de América Latina a que colocarle visas y barreras a los venezolanos no va a detener el desplazamiento de nuestros hermanos por toda la América Latina. Al contrario, todas estas visas que ha colocado y todas estas barreras que ha colocado Ecuador, Chile y Perú aumentan son los pasos de las mafias y los canales irregulares de la frontera que han existido, que existen y que existirán como realidad de la frontera. Creo que por eso celebramos hoy más la política que tiene Colombia para con los venezolanos, y llamamos al gobierno hermano de Ecuador, de Chile y de Perú que entiendan la crisis. El venezolano no es un migrante más. El venezolano ni siquiera identificación tiene, porque nos quitan el derecho a tener un pasaporte, a tener una identificación. El venezolano es un desplazado, y por lo tanto nuestro llamado es que se activen los protocolos de refugio que establecen Naciones Unidas, porque no somos migrantes, y el que está saliendo hoy sale con más derechos vulnerados del Estado venezolano, que es un Estado fallido, que no te da alimentación, que no te da seguridad, que no te da lo básico para vivir. Y el que sale, insisto, no está saliendo por placer, no está saliendo por gusto, sino por obligación, porque cree que pasando ese puente, pasando los ríos, va a tener alimento y estabilidad. Y es allí donde primero agradecer a las sociedades de Latinoamérica, porque una cosa son los gobiernos y los estados y otra la sociedad. La sociedad latinoamericana ha sido solidaria con el venezolano, pero a los gobiernos le hemos pedido, desde la Organización de Estados Americanos se ha hecho todos los esfuerzos para crear políticas integrales y políticas unitarias en toda la región, y no políticas alejadas que solamente generan, insisto, más mafias y más corrupción y más actos irregulares que a nadie beneficia. Y sobre todo entender que para que pare ese desplazamiento forzoso, masivo, día a día, hora a hora por nuestras fronteras, hay una solución, y es la salida de la dictadura. Y es por ello que también llamamos a la cooperación internacional para ponerle fin a este modelo que no solamente hace daño hoy al venezolano, sino a América Latina, y lo vemos con los últimos videos de exguerrilleros que sin duda alguna, desde mi punto de vista, operan desde Venezuela, desde el territorio venezolano. A ese punto quería llegar. Usted, como diputada que conoce muy bien lo que es la zona de frontera, ese pronunciamiento que se hace público por parte de exmiembros del secretariado de las FARC, porque no digamos que ahora son exguerrilleros, son nombres pesados. Iván Márquez, Jesús Santrich, alias El Paisa, están ya formalmente, dicen que toman las armas. ¿Cree usted que estos guerrilleros están en la zona de frontera, pero del lado del territorio venezolano? Yo creo que están en Caracas. Yo creo que están al lado de Maduro. Maduro es amigo de las mafias, Maduro es amigo de lo irregular, a Maduro lo sostienen los grupos irregulares en Venezuela. Maduro no tiene popularidad, Maduro no tiene reconocimiento, Maduro solo le queda la violencia, las armas, el narcotráfico, que es lo que lo sostiene en el poder. Y es por eso que nosotros hemos dicho, y si tú comparas la historia desde los últimos 5 años, cuando se dio el proceso de la paz, el acuerdo de la firma de La Habana en el 2016, tú ves cómo el desplazamiento de estos grupos irregulares de territorio colombiano hacia territorio venezolano va aumentando. En los últimos estudios de organizaciones serias internacionales nos decían que 2 estados de nuestro territorio están tomados por grupos irregulares. Y yo quiero resaltar aquí esta entrevista, Jofrana, 2 cosas. 1, en Colombia, la FARC y el ELN eran grupos armados
diferentes. En Venezuela operan conjuntamente con el beneplácito del Estado, porque es Maduro quien les brinda la protección. No olvidemos cómo ellos hoy tienen asentamientos, no campamentos como lo que tiene el imaginario histórico de Colombia, sino ellos están en los urbanismos de nuestro país. Yo acabo de pasar el fin de semana en Cúcuta y recibí testimonios desgarradores de pobladores de municipios Junín, Rubio, Estado Táchira, del Capacho, de San Antonio, donde células de grupos irregulares, guerrilleros, se autodefinen guerrilleros, de entre ELN, FARC, eso es lo mismo, donde toman control de terminales, de hospitales, de si tú tienes una bodeguita o algo en esta zona del Estado Táchira, tú tienes que pagar una vacuna para poder vivir o subsistir. Y como lo más triste de esto, porque vi testimonios de familia que estamos documentando, madres de niños que salen huyendo hacia el lado colombiano, porque de aquel lado ya tienen amenazas de que se van a llevar a sus niños de 12, 13 años o sea, digamos reclutados. que están haciendo la operatividad que se hacía cuando eran las FARC y entraban a zonas de campo acá en Colombia. Y es prácticamente la misma táctica, la misma estrategia. Es el mismo modus operandi que ellos tenían acá, mejorado, porque ahora reparten panfletos, obligan en las escuelas rurales, no solamente del Táchira, del Apure, también tenemos información de todo el eje de Santa Bárbara del Zulia, donde hemos, con la fundación, la ONG Fundarredes, que lleva el doctor Tarazona, la información de los docentes de cómo ellos llegan con panfletos a adoctrinar que Raúl Reyes era un héroe, que Marulanda era un héroe, que Chávez era amigo de todos ellos y que hay que enaltecerlo y que hay que dejar atrás la visión democrática de nuestro país. Es allí donde el problema es estructural, es de fondo, y por eso yo insisto y he insistido en llamar a la cooperación internacional a que vea con lupa lo que está sucediendo en Venezuela, porque insisto, reitero, Maduro no solamente es una amenaza para nosotros, Frana. Maduro es la cabeza de una corporación criminal transnacional y estos grupos que hicieron tanto daño en Colombia durante mucho tiempo se desplazaron a la América Latina. No olvidemos dónde falleció Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano. No olvidemos cuál es la alianza del Foro de Sao Paulo, que es el brazo político de esta visión ideológica que pensó y ideó Fidel Castro y que expandió Chávez a la América Latina. Es por eso que el problema que hoy cobija y esclaviza al pueblo venezolano a hambre, a miseria, a inseguridad, tiene un fondo y una visión transnacional y una visión de geopolítica regional, que es donde nosotros hemos llamado, y por eso celebramos los nombramientos del presidente Juan Guaidó, porque van al acorde a esta necesidad. Creo que nuestro llamado hoy a la clase política en nuestro país, dentro y fuera, es que no subestimemos a nuestro adversario, que la cabeza es Nicolás Maduro. Él tiene aliados en las mafias del mundo. Yo se lo decía en estos días a unos congresistas colombianos. Los grupos irregulares existieron en Colombia sobre décadas, huyendo de la persecución del Estado, porque eran catalogados delincuentes. Ellos tenían que sacar su droga por pistas clandestinas. En Venezuela no. En Venezuela andan protegidos. La información que nosotros tenemos de lo que está sucediendo en Amazonas, en Atabapo, es cómo funcionan en canoas institucionales el paso y el traspaso por nuestro río Orinoco de cargamentos de droga. O sea, ellos ya no necesitan pistas clandestinas porque usan rampa 4 de Maiquetía. No necesitan estar camuflajeados o escondidos porque el Estado que hoy representa a Maduro los protege. Es allí donde si hicieron daño en Colombia, cuando el Estado colombiano los combatía, imagínense con el beneplácito con que viven en Venezuela. Yo lo decía en estos días en una entrevista, Santrich en Colombia siempre fue visto como un guerrillero. Hoy Santrich en Venezuela se desplaza como si fuera un ministro, con caravanas, con protección, y es allí donde el llamado es a los organismos de seguridad del mundo de que lo que se vio la mañana de hoy en los medios de comunicación tiene que llevarnos a actuar con mayor inteligencia y mayor visión geopolítica del tema venezolano. Esa información grave por demás que usted dice que maneja ha sido entregada a autoridades colombianas. Ustedes han estado en contacto, o en este caso usted, con las autoridades colombianas para entregar todos esos detalles. Sobre todo todos los testimonios de los desplazados, los que estamos recibiendo en Puerto Carreño, de personas que salen corriendo, huyendo de masacres, de balaceras, ya sea por tema minero o por tema de narcotráfico entre estas mafias, porque al final las mafias funcionan así. Se han recibido, ACNUR ha hecho un seguimiento, un levantamiento importante en toda la zona del Arauca. Digamos que el foco está hacia las víctimas de esos grupos. Los testimonios, porque ¿qué pasa? En Venezuela no hay instituciones que puedan hacer investigación. Los pocos compañeros que están, Sebastián Navarrete ha hecho algunas denuncias,
y está en el exilio porque la persiguen, o sea periodista, sea político, sea ONG, el que haga algún levantamiento de la voz, pues evidentemente corre peligro en Venezuela. Por eso nosotros como parlamentarios lo que podemos hacer es visibilizar nuestro trabajo en este año, y nunca me gusta hablar en primera persona, pero nuestro equipo lo que hemos hecho en este año y medio en Colombia es visibilizar, ponerle rostro y voz a la tragedia, a los caminantes, a lo que ha sucedido en nuestra frontera, con las limitantes que tenemos, pero sobre todo dejando claro que el desplazamiento de estos grupos regulares del territorio colombiano al territorio venezolano es paulatino y es transnacional de una corporación militar, de una corporación criminal, perdón. Diputada Gaby Arellano, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, un después gusto de verte. tanto tiempo. No, es bueno verte un poco más calmado, sin una marcha, sin una bomba lacrimógena. Es importante, la última vez que creo que te vimos, nos encontramos en una marcha en Caracas, y decirle al pueblo venezolano que su Asamblea Nacional, sus diputados, estamos en todos los espacios donde estamos hoy reinventándonos, como decía nuestro amigo David Smolansky, para ser útil. Quisiéramos dar mayores respuestas, y créanme que quien está fuera en el exilio se acuesta todos los días anhelando regresar mañana a Venezuela, y en eso nadie nos va a quitar nuestra labor, nuestro trabajo, que es lo que ha encomendado el presidente Guaidó desde el 5 de enero del 2019. Diputada Gaby Arellano, en el exilio, lamentablemente otro de los parlamentarios que ha sido perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, y que en este caso Colombia está generando toda su actividad legislativa como parlamentaria venezolana. Caraota Digital, directo al grano.